palabra de Dios, que estemos todos atentos a lo que Dios quiere. Gracias a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Les saludo a todos con la paz, el amor del Señor Jesucristo, y deseamos sinceramente que esta paz y este amor reine y more en cada uno de los corazones. Damos bienvenida, ¿verdad?, a algunos hermanos que hoy están con nosotros. ¿Cómo les decimos a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga, sean bienvenidos, ¿verdad? Nos da mucho gusto verles en este hermoso lugar y junto con ustedes alabar el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, se me da este lugar para compartir la palabra del Señor y queremos hacerlo con mucho gusto para la gloria y la honra del Señor. Para ello quiero invitarles a ir a una porción muy hermosa en la segunda carta que escribiera el apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Segunda Timoteo, capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 10. Ya cuando lo tenga usted, alabe el nombre del Señor. Segunda Timoteo 4, 10. Amén. Yo quiero leer en voz alta y quiero que ustedes me sigan con su vista confirmando la palabra de nuestro Dios. Y dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Ya lo vio, hermanos? ¿Ya se lo aprendió? Bueno, quiero leerlo. Bueno, voy a leer el 9 y el 10. Son dos versículos muy hermosos. Dice, procura venir pronto a verme. El 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén, hermanos. Voy a invitarles a que oremos al Padre en el nombre de Jesús y le digamos, Dios mío, háblame en esta hora. Háblame a través de esta hermosa escritura, a través de esta hermosa palabra, y que podamos experimentar tu bendición, podamos experimentar ese fluir, ese mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra preciosa y ver un testimonio ciertamente, Señor, que en un principio fue grande, poderoso, y que aún, Señor, se manifestó tu poder y tu gloria. En esta hora te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y quien reina para siempre. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, Señor, y hoy en esta hora todos podamos, Señor, al final dar un voto delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos. Ocupen un momento su asiento y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hermosa hora. Hoy la Biblia nos habla de un personaje, ¿verdad? Y bueno, todo está enfocado siempre a ver nuestras vidas, a ver nuestro testimonio y a tener, ¿verdad?, un concepto bien claro, bien definido, cómo estamos delante de la presencia del Señor cada uno de nosotros. La Biblia nos habla hoy de ese testimonio de un hombre que se llamaba Demas. Yo la primera vez que lo leí decía, bueno, el apóstol Pablo habla por lo demás o por qué dice. Sin embargo, nos damos cuenta que Demas, ¿quién era, hermano? Una persona. Era un hombre que menciona la Biblia que aún, hermano, era colaborador del apóstol Pablo, y se le menciona en 3 ocasiones en la Biblia. Esta es la última ocasión que se menciona de él, pero dice la Biblia que él era un hombre que andaba cerca del apóstol Pablo,
que aún, hermano, lo reconocía, y además dice la Biblia que el apóstol Pablo lo ve no como un mundano, no como una persona, ¿verdad?, fría, tibia, sino el apóstol Pablo lo ve, dice la Escritura en el libro de Colosenses, ¿verdad? Vamos a verlo en el libro de Colosenses capítulo 4, cómo lo ve, incluso lo presenta ante la iglesia de Colosas, ¿verdad? Cuando le escribe esa carta a los colosenses, dice la Biblia que él sabe y presenta a los hermanos que estaban cerca de él. Gloria a Dios. Vamos a ver Colosenses capítulo número 4, versículo 14. Colosenses 4, 14, y dice así de la siguiente manera: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más? Y Demas. En otras palabras, hermano, estos dos hombres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que andaban con ellos, andaban con Pablo. De Lucas, pues todos conocemos. Es más, ahí dice, ¿verdad? Enseguida de la porción que leímos de 2 de Timoteo, solo Lucas está conmigo. En otras palabras, Demas ya no estaba. Pero aquí cuando le habla a los colosenses, ¿verdad? Y ya se despide de ellos, dice, ¿saben qué? No se preocupen, porque hay dos hombres que están conmigo, dos personas que me apoyan, que están en mis aflicciones, en los momentos difíciles, y saben que me siento respaldado, me siento bendecido. Y dice la palabra de Dios que entonces, hermano, dice que él era más que un creyente en la obra del Señor, era un compañero, ¿verdad? Una persona que veía al apóstol Pablo con un respeto, con un reconocimiento y con un deseo de quererlo imitar. Y más, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que en el libro de Filipenses capítulo número 1, ahí es cuando se presenta, ¿verdad? Vamos a regresarnos un poquito ahora a Filipenses capítulo 1, versículo 24, para ver qué parte ocupaba, ¿verdad?, en el ministerio del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 24, y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, pero quedar en la carne es más, ¿sí es ese, hermanos? Filipenses 1, 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confío en esto, que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros, pero para provecho y para gozo de la fe de cada uno de ustedes. En estos lugares, hermano, dice la palabra de Dios que andaba, ¿verdad? El apóstol Pablo ahí con estos siervos de Dios, y él, ¿verdad?, era un hombre que podía gozarse, podía también, ¿verdad?, ver la fe, ver la bendición, ver todas las cosas que hermano, que estos siervos de Dios podían contemplar y podían ver cada día, ¿verdad?, hermano, en la obra del Señor. Y pues bueno, yo con esto, ¿verdad?, me acordaba de hace años cuando yo empecé en las cosas del Señor, amaba mucho al Señor, sentía que ya lo había alcanzado todo, pero en una reunión, ¿verdad?, conocí un hombre, ¿verdad?, que venía desde Parral, Chihuahua, y vi que varios jóvenes iban y lo platicaban con él, y en eso yo dije, bueno, ¿quién será? Y en eso me llama otro amigo, ¿verdad?, de Tenextepango, y me dice, ven, te voy a presentar otro amigo. Y ya cuando me acerco y le digo, mi nombre es Omar, dice, mucho gusto, me han platicado ya de ti. ¿A poco? Digo, pero si yo tiene poco tiempo que estoy en el evangelio, conozco muy pocos hermanos. Dice, pues para que veas, me han platicado de ti. Y bueno, toda la reunión anduve con él, y durante esa reunión aprendí muchas cosas, y yo dije, yo quiero ser como este siervo de Dios, como Abraham, así se llama, ¿verdad? Hasta la fecha es un gran siervo de Dios, un pastor, un profeta y un siervo de Dios que Dios utiliza mucho todavía en el evangelio, y tiene una unción muy especial, ¿verdad? Y bueno, cuando yo lo conocí, aprendí en 3 días, hermano, muchísimo, y quería, ¿verdad?, en los recesos, cuando se acababan las doctrinas, irme rápido con él y platicar.
y estar con Él y aprender. Y se me hacía el tiempo corto, ¿verdad? Y yo dije, qué bendición. Hermano, pues así era Demas, ¿verdad? Buscaba la forma de estar junto a Pablo, ¿verdad? Trabajar activamente con él y de esta forma, ¿verdad? Aprender cada día, ¿verdad? Haciendo bendición. Dice ahora en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 4, que él aparecía como parte del equipo, como parte del grupo íntimo del apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo que leímos, en el versículo 14 de Colosenses, y dice que aún, hermano, él pudo ver, ¿verdad? Todas las bendiciones, el trabajo, la fe, el mover, como dice, ¿verdad? En Filipenses, el apóstol Pablo, ¿verdad? Se gozaba y decía, sé que soy útil, sé que les comparto de esta bendición. Yo no sé si a usted le ha tocado, ¿verdad? Estar cerca de algún hermano que le comparte de esa unción, le comparte de esa bendición, de ese conocimiento, de esas cosas tan grandes que usted dice, yo cuando sea grande, así quiero ser, ¿verdad? Hace unos días le decía a un hermano a otro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Y bueno, pues yo dije, era la idea o era el deseo de Demas, ¿verdad? Querer ser como Pablo, y por eso estaba ahí cerca, siendo parte del trabajo, de las actividades junto con él. Sin embargo, Demas no era un mundano. Desde el principio estuvo en la obra, vivió cerca de hombres de Dios, vio milagros, vio a un hermano enseñanzas. Vio también momentos de sufrimiento en algunos otros siervos de Dios. Es más, vio sufrimientos en el apóstol Pablo. Dice que él, cuando habla a Timoteo, ¿en dónde estaba? En la cárcel. Y aparte de estar en la cárcel, dice que estaba también, hermano, enfermo, con frío y con muchas necesidades, ¿verdad? Entonces él sabía de estas cosas. Pero en segundo lugar, dice la Biblia, que él empezó a tener una debilidad. Dice que su corazón, hermano, empezó a declinar. ¿Empezó a declinar a qué? A causa del gusto, empezó a declinar por los placeres, empezó a declinar por las atracciones ¿de qué? Del mundo. Él sabía ya las advertencias que había hecho el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Cuando dijo el Señor Jesucristo, no amen al mundo. Él sabía. Sin embargo, hermano, él dice que empezó a declinar su corazón y empezó, hermano, a dejarse engañar, a dejarse seducir por el mundo y sus placeres. Vamos a leerlo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo número 2, versículo 15. Dice la Biblia, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de esta casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice aquí la palabra de Dios que la gente, ¿verdad? Veía ya no el templo, la casa de oración, hermano, con esa hambre, con ese deseo, ¿verdad? De ir y adorar a Dios, sino lo veían como un negocio, lo veían también, hermano, como un lugar social donde podían convivir con las personas, donde podían, ¿verdad? Recrearse, donde podían alegrarse, ¿verdad? Y pasar un rato a gusto. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que no saben que esto es un lugar donde está la presencia de mi Padre celestial,
Es un lugar, ¿verdad? De recogimiento espiritual, de intimidad con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hermano, dice la palabra que estos hombres, ¿verdad? Lejos de aún, hermano, experimentar esa bendición, dice que habían dejado, ¿verdad?, las cosas del Señor. El miércoles pasado un hermano nos testificaba y decía: yo cuando entregué mi vida a Cristo, empecé a amarle y ¡oh, qué felicidad! Y un día pasamos cerca de donde había música y mucha algarabía, ¿verdad? Y me dice uno: oyes, ¿no te llama la atención todavía esa música? Y dice: para nada. Y me dijeron: felicidades, verdaderamente amas entonces más a Dios. Hermano, hoy en la actualidad es muy fácil o muy común ver a gente que alaba a Dios, que dice amar al Señor, pero que los vemos, hermano, diciendo palabras obscenas, diciendo aún, hermano, groserías, ingiriendo bebidas embriagantes, metiéndose a antros, estando en lugares de pecado. Y dice: ¿es hermano? Y la gente se confunde y dice: si es hermano o no es hermano. Hermano, en aquel tiempo dice la Biblia que muchos iban al templo y eso para ellos era solamente como una costumbre, más que un compromiso, más que tener, ¿verdad?, ese temor del Señor de ir y decir: voy a la casa de Dios. Y después de ir a la casa de Dios me voy a mantener en comunión. Hace poco, ¿verdad?, un hermano me dijo: pastor, me quiero bautizar. ¿Qué necesito? Le dije: bueno, ¿está casado con su esposa? Dice: no. ¿Y si pretende casarse con ella? Dice: sí. Entonces tiene que arreglar su vida, tiene que dejar el pecado, cásese al civil, legalícese delante de la presencia de Dios y entonces, ¿verdad?, se puede bautizar. Hermano, se casó al civil, hizo una fiestota y en esa fiesta, ¿verdad?, no invitó a los hermanos porque él sabía lo que iba a hacer. Hizo una fiesta con alcohol, con música mundana y después llega, ¿verdad?, con su acta: ya me casé, pastor. Yo dije: ah, qué bueno. Pues ahora sí, ¿verdad?, puede bautizarse y puede legalizarse. Los legalizamos, nos casamos y cuando hicimos esto me dijeron: ¿cómo? Si apenas hizo una fiesta mundana completamente, una fiesta muy mala, y ahora, ¿por qué pasa esto? Entonces, hermano, yo me acordé, ¿verdad?, de lo que dijo el Señor Jesucristo. De qué forma aún, hermano, estas personas, ¿verdad?, decían querer o desear amar a Dios, pero todavía estaban con un pie en el mundo también. Tenemos que amar al Señor. El Señor Jesucristo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amar al Señor sobre todas las cosas, hermano, es amarle de esta manera, ¿verdad?, con todo nuestro entendimiento. Demas decía amar al Señor, pero empezó a dejarse seducir, a dejarse inclinar, a poner, ¿verdad?, ay, pues sí amo a Dios, pero también me gustan las comodidades, me gustan las cosas del mundo, me gustan los milagros, me gustan las enseñanzas, me gustan las alabanzas, pero también me gustan los bailes, también me gustan todas estas cosas. Entonces empezó a declinar su corazón. Muchos comienzan bien, pero el amor del mundo compite con el amor de Dios. En nuestras vidas no tiene por qué haber estas competencias, sino nosotros, hermano, tenemos que estar bien definidos de amar al mundo o amar a Dios. El apóstol Santiago tuvo que decir claramente, hermano, porque el que ama al mundo no ama a Dios, sino se constituye enemigo de Dios.
Y el que ama a Dios no ama al mundo, sino se constituye enemigo de este mundo. Tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas. Aleluya. En tercer lugar, hermano, si nosotros empezamos a declinar, si empezamos a amar a este mundo, ¿qué va a pasar? Que en ese momento aún, hermano, algo va a acontecer. Dice en la porción que leímos de segunda de Timoteo, en el momento en que Pablo más necesitaba, en el momento en que el apóstol Pablo, ¿verdad?, requería más del apoyo, más del respaldo de Demas, ¿verdad? Dice que en ese momento lo dejó solo, ya no estaba con él. Eso fue una aflicción, un dolor, y tuvo que testificarle a Timoteo y decirle a Timoteo, ¿sabes qué? Pues algo está pasando. En primer lugar dice que desampara, lo deja. ¿Y sabe qué, hermano? Y se fue, lo dejó. Fue algo triste, algo doloroso para el apóstol Pablo. Si sentía, ¿verdad?, que él podía confiar en él, pues lo veía como un colaborador, dice la palabra de Dios. Mi colaborador. Y ahora, hermano, se había ido. ¿A dónde se fue? Dice en 2 Timoteo, se fue a Tesalónica. ¿Qué representaba Tesalónica en ese tiempo? Tesalónica era una ciudad comercial, y aparte de ser una ciudad comercial, era una ciudad próspera. Probablemente buscaba seguridad, buscaba, ¿qué más, hermano? Riquezas, buscaba comodidad, no preocuparse. Y más cuando ve, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está en la cárcel y dice, como que esa parte, ¿verdad?, no me gusta mucho. Me gustaban las enseñanzas, me gustaban los milagros, me gustaban, ¿verdad?, los testimonios y todo lo que yo veía. Pero ahora, el ver el sufrimiento, el ver lo que se me puede esperar también a mí. Si esto le están haciendo al apóstol, ¿qué no me pueden hacer a mí también? Entonces se fue buscando, ¿qué, hermano? Su comodidad, buscando probablemente, ¿verdad?, las riquezas, una estabilidad financiera. Muchos abandonan la fe a veces, hermano. ¿Por qué? Por su profesión, por su trabajo, por su riqueza. Y estar, aunque dicen, aunque esté fuera del plan y de la voluntad del Señor. No es malo, hermano, tener una buena profesión. No es malo tener, ¿verdad?, un trabajo estable. No es malo tener incluso riquezas, pero siempre y cuando amemos más al Señor. Amemos más su voluntad, amemos más a Cristo. Y no declinar nuestro corazón y decir, ay, pues Dios sabe que ya no tengo tiempo para Dios. Hay poder en Cristo. Hermano, y dice aquí también que como consecuencia, al inclinar su rostro, al dejar, ¿verdad?, al apóstol Pablo irse a Tesalónica, también, hermano, desaparece del relato de la palabra de Dios. Y no se vuelve a mencionar de él en toda la palabra de Dios. No se dice si se restauró, cómo murió, porque alguien dice, de seguro murió mal. No dice la palabra de Dios cómo. No se vuelve a mencionar de él. Lo último que se sabe es que ama al mundo. Qué trágico que su vida termine de esta manera, ¿verdad?, amando al mundo y no amando a Dios. La presencia, ¿qué nos deja ahora nosotros como lección esto, hermanos? Una lección muy grande. Estar en la iglesia no es todo, hermano. Servir tampoco lo es todo. Tener un ministerio no asegura que nuestro corazón esté firme. Por eso dice Santiago, ¿verdad?, que debemos de amar más a Dios, constituirnos amigos de Dios, constituirnos, ¿verdad?, amando a Dios por sobre todas las cosas. Nos dice también el apóstol Pablo, necesitamos perseverar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. Cuidar nuestro corazón, evitar, ¿verdad?, que nuestro corazón decline a causa de las cosas de este mundo.
Demas comenzó bien, estaba en el lugar correcto, estaba con las personas indicadas, hermano, estaba en los testimonios bendecidos, veía todo con bendición y tenía buena visión, tenía buenos propósitos, buenos sueños, buenos objetivos, buenas cosas. Todos lo veían, ¿verdad? Qué bueno que estás colaborando, qué bueno que estás participando, qué bueno que estás en el lugar correcto. Pero el fin de este hombre, ¿verdad?, fue amar más el mundo. Vio al mundo y se fue tras el mundo. Hermano, no es todo, ¿verdad?, estar, sino que permanecer. El Señor Jesucristo dijo, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermano, amemos al Señor, comprometámonos cada día con Dios. Me da mucho gusto cuando escucho hermanos que dicen, tenemos muchas actividades todo el día. Tal día me toca ir a predicar, tal día me toca ir a orar, tal día me toca ir al culto, tal día me toca ir a visitar a los enfermos, tal día me toca leer la palabra de Dios, tal día me toca hacer esto. Y todos los días de la semana están ocupados, están comprometidos, no conmigo, sino con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y cuando hacemos estas cosas, dice la palabra de Dios, no nos dejan estar ociosos, sino nos dejan estar, hermano, en comunión, en contacto, en compromiso cada día con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y no nos da tiempo ni siquiera, ¿verdad?, pensar o voltear al mundo y ver su seducción, ver sus atractivos, ver aún, hermano, su glamour, ver todas las cosas, ¿verdad?, que a veces hacen que nuestro corazón se empiece a declinar y empecemos, ¿verdad?, a ver con ese espíritu de Demas, que aún, hermano, se declinó amando al mundo. Ya no dice la Biblia, amó más al mundo que a Dios, no, sino amó al mundo. No siquiera el apóstol Pablo menciona y dice, dejó de amar al Señor Jesucristo, sino él solamente relata y dice, me ha abandonado, me ha dejado, me ha desamparado. Él, verdad, que en otro tiempo había sido un colaborador, una persona que estaba cerca y que aún, hermano, no solamente de Pablo, sino del médico amado, de una persona, aparte de tener un conocimiento de las ciencias, de las cosas de este mundo, sino también tenía un conocimiento especial de las cosas del Señor, siendo autor del Evangelio según San Lucas y también del libro de Hechos de los Apóstoles, redactando con confianza, con seguridad, hermano, los acontecimientos de la iglesia primitiva, de los apóstoles y sobre todo la obra maravillosa del Espíritu Santo. Este hombre permaneció siendo fiel a Dios y fiel, hermano, a sus autoridades espirituales, al apóstol y a todos los siervos que colaboraban. Qué hermoso es, hermano, cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, amamos a su obra preciosa, amamos, hermano, al pecador, amamos al necesitado y permanecemos en esta bendición. Yo quiero invitarte en esta hora a que le digas al Señor, ayúdame, Señor. Yo cada día quiero comprometerme contigo, no cada mes, no cada 8 días. Un día le preguntaba a un pastor y le decía, hermano, ¿y la familia fulana de tal cómo está? Ah, los meseros. Ay, hermano, yo no sabía, trabajan en algún restaurante o qué. Dice, no, es que ellos van cada mes al culto. Cada primer domingo de cada mes van al culto. Ah, por eso son meseros, si es que cada mes van al culto. Hay poder en Cristo. Dije, no, hermano, a mí no me hables de esas cosas. Si están así, ve, anímalos, visítalos, salúdamelos en el amor del Señor. Yo les invito, hermano, a que nos comprometamos cada día con Dios. ¿Quieres ponerte en pie en esta hora? Y decirle, Señor, aquí estoy. En estos años que tenemos de conocer al Señor, hemos sido testigos de muchos Demas, de muchas personas que en algún momento han amado fervientemente al Señor y a su obra. Sin embargo, se han apartado, se han hecho a un lado.
amando este mundo. No seas tú de esos, sino hoy yo reprendo todo espíritu de demás, todo espíritu mundano, y quiero amar más al Señor, y quiero comprometerme más con Dios cada día. Amantísimo Dios y Padre Santo, Creador